Existe un momento, casi siempre silencioso, en el que la oración empieza a pesar. Las palabras aún salen de la boca, pero algo dentro de ti ya no acompaña. No es rebeldía, no es falta de fe, es un cansancio más profundo, un desgaste interno que ya no sabe fingir. No es que hayas perdido la fe, es que la fe infantil perdió fuerza. Hay un cansancio específico que surge cuando la oración deja de ser encuentro y se convierte en esfuerzo, cuando pedir empieza a sonar como insistencia, cuando repetir se vuelve un intento de convencer a algo o a alguien que parece demasiado distante para responder. En ese punto, mucha gente se culpa, cree que está débil, en pecado, desalineada, pero esa interpretación es demasiado superficial para lo que realmente está ocurriendo. Lo que está muriendo no es tu espiritualidad, es una forma de relación. Desde pequeños se nos enseñó a orar desde la carencia, a hablar con lo divino como quien toca la puerta de un lugar al que no pertenece, a colocarnos abajo, pequeños, dependientes, esperando autorización. Eso moldea la mente de forma profunda, crea un cuerpo que pide, una voz que suplica, una identidad que espera, y esperar cansa. Jesús nunca enseñó ese tipo de postura interior. Eso es lo que rara vez se dice en voz alta. Observa con atención los momentos más decisivos de los evangelios. No hay ansiedad, no hay prisa espiritual, no hay negociación. Hay presencia. Cuando Él habla no parece alguien que intenta ser escuchado, parece alguien que ya está en contacto. Antes de cualquier palabra existe una quietud extraña, un centro firme, una ausencia de conflicto interno. Eso es lo que desconcierta, porque si el problema fuera solo orar de la manera correcta, bastaría con corregir la forma, pero la incomodidad que sientes no está en la forma, está en la identidad que ora. Hay un punto en el que la petición empieza a revelar algo doloroso, la sensación de separación. Quien pide presupone distancia, quien implora confirma ausencia, quien suplica se coloca fuera, y el efecto psicológico de esto es devastador, aunque sutil. Pasas años hablando con lo sagrado como si siempre estuviera en otro lugar, siempre arriba, siempre después. El cuerpo aprende eso, el sistema nervioso aprende eso, y con el tiempo la oración se convierte en ruido interno, palabras girando en el vacío. Tal vez por eso tantos sienten culpa después de orar, no porque hayan hecho algo mal, sino porque algo dentro ya percibió que esa postura no sostiene más verdad. Jesús no interrumpía el mundo para pedir permiso al cielo, se movía como alguien alineado con un orden anterior a las palabras. Eso no es poder externo, es coherencia interna, y aquí nace el conflicto real. Seguir pidiendo te mantiene en un papel que ya no te queda, pero abandonar ese papel asusta, porque era tu identidad espiritual. ¿Quién soy yo si no soy el que pide? Esa pregunta rara vez se enfrenta, queda enterrada bajo rituales, frases hechas, devociones repetidas, pero cuando la oración se vuelve ruido, no es un error, es una advertencia. Una advertencia de que la conciencia ha madurado más allá del lenguaje de la súplica, no para negar lo sagrado, sino para acercarse a Él desde otro lugar. Tal vez la incomodidad que sientes no sea distancia de Dios, tal vez sea demasiada cercanía como para seguir fingiendo separación, y cuando eso sucede no sirve hablar más fuerte, ni repetir más veces. El silencio empieza a pedir paso. Hay una frase atribuida a Jesús que atraviesa los siglos sin haber sido realmente digerida. El reino está dentro de ustedes. Suele tratarse como poesía espiritual, pero cuando se observa con atención es casi un diagnóstico psicológico, porque si el reino está dentro, pedir tiene poco sentido. Nadie le pide permiso a su propio corazón para latir, nadie le implora a sus propios pulmones para respirar, y, aún así, la mayor parte de la experiencia religiosa se ha construido sobre el acto de pedir. Esto crea una paradoja silenciosa. Hablas con lo sagrado como si estuviera lejos, mientras afirmas creer que habita en ti. El cuerpo siente esa contradicción. La mente intenta conciliarla, y el resultado es tensión. El reino no responde a peticiones porque no funciona bajo la lógica de la carencia, responde al alineamiento interno. Pedir es un movimiento que nace de la sensación de ausencia, y toda ausencia sostenida termina convirtiéndose en identidad.
Con el tiempo, la persona ya no pide solo por algo, pasa a ser aquel que pide, y eso moldea todo: la postura, el tono de la voz, la forma en que se enfrenta a la propia vida. Jesús nunca enseñó esa posición psicológica. Eso es una distorsión posterior, cómoda para los sistemas, pero desgastante para el individuo. Observa nuevamente los relatos. Cuando alguien se acerca a él, rara vez hay largas explicaciones. No hay discursos elaborados. A veces hay solo una mirada, una frase corta, un gesto simple. Lo que está en juego ahí no es el convencimiento, es el reconocimiento. ¿Reconocimiento de qué? De un orden interno que ya existe antes de la petición. El reino no se mueve porque quieras mucho algo. Se manifiesta cuando no hay división dentro de quien se mueve. Este punto es difícil de aceptar, porque fuimos educados a creer que la intensidad emocional genera respuesta espiritual, pero internamente ocurre lo contrario. Cuanto más pides desde la ansiedad, más refuerzas el estado que deseas abandonar. Por eso el reino parece no escuchar, no como castigo, sino por incompatibilidad. Es como intentar sintonizar una estación con el dial girado hacia el extremo equivocado. Subes el volumen, insistes, te frustras, pero no percibes que el problema no es la fuerza, sino el ajuste. El ajuste no es externo, es identitario. Jesús no hablaba desde la esperanza de ser atendido, hablaba desde la certeza de pertenencia, y la pertenencia lo cambia todo. Quien pertenece no implora, no negocia, no dramatiza. Hay una serenidad casi desconcertante en todo esto, una tranquilidad que no necesita probar fe. Tal vez por eso esta enseñanza fue suavizada con el paso del tiempo, porque es demasiado exigente a nivel interno. Te pide que abandones la identidad del dependiente, y eso asusta, porque sin darse cuenta, mucha gente construyó toda su espiritualidad en torno a la dependencia, depender de señales, depender de respuestas, depender de intervenciones externas. El reino interior desmonta todo eso, no le da escenario al drama de la espera. Cuando el reino es percibido como algo interno, la petición pierde su función, no porque todo se resuelva de inmediato, sino porque la relación cambia de naturaleza. En lugar de pedir que algo suceda, sostienes un estado en el que ciertas cosas simplemente dejan de tener sentido, y lo que no tiene sentido no se sostiene por mucho tiempo. Esto no es negación del dolor, no es espiritualidad escapista, es madurez. Hay cosas que solo comienzan a reorganizarse cuando dejas de pedir que cambien, porque en ese instante dejaste de posicionarte como alguien separado de la fuente del movimiento. El reino no responde a peticiones porque no está afuera, escuchando. Está dentro, esperando a que el ruido cese. Y cuando el ruido cesa, no hay respuesta en forma de voz. Hay realineación. Es ahí donde algo cambia de verdad, no como un milagro teatral, sino como un ajuste silencioso que después se vuelve visible. Si este capítulo incomodó más de lo que reconfortó, cumplió su función. Existe un punto en el que toda palabra empieza a estorbar, no porque sea incorrecta, sino porque llega demasiado tarde. Antes de la palabra ya hubo un movimiento interno, antes de la frase ya hubo un alineamiento, o la ausencia de él. El error más común es creer que el llamado ocurre cuando dices algo correcto, como si la realidad fuera sensible a la formulación perfecta, como si existiera un código secreto, una frase exacta, un nombre pronunciado de la manera correcta. Pero observa con atención. Cuando algo realmente decisivo ocurre en tu vida, no encuentras palabras de inmediato. Hay primero un silencio, un desplazamiento interno, una sensación de peso o de claridad que no pide traducción. Jesús no operaba desde el lenguaje. El lenguaje venía después, casi como un eco. El llamado que él manifestaba no era verbal, era ontológico, era una posición de ser. Por eso tantas tentativas de imitación fracasan, porque intentan copiar el sonido, no el estado. La mente ama las palabras porque dan la sensación de control. Mientras hablas, sientes que estás haciendo algo. Mientras repites, sientes que estás intentando. Pero intentar es distinto de alinearse. El llamado verdadero ocurre cuando dejas de sostener la identidad que necesita pedir, y eso es incómodo, porque esa identidad fue construida a lo largo de años.
tiene historias, tiene justificaciones, tiene miedo de desaparecer. Cuando dejas de pedir, surge un vacío extraño, como si hubieras soltado algo que siempre estuvo en tus manos. En ese vacío, la mente entra en pánico. Intenta llenarlo con pensamiento, con duda, con discurso interno. Aquí es donde la mayoría retrocede, no porque esté equivocada, sino porque el silencio expone demasiado. El llamado no usa palabras porque ocurre antes de la división entre quien habla y quien escucha, antes del yo que pide y del otro que responde. Por eso no puede enseñarse como una técnica. Las técnicas pertenecen a la mente que aún quiere hacer algo para llegar, pero aquí no hay un allá. Lo que existe es la disolución temporal de la distancia interna. Cuando esa distancia cae, aunque sea por segundos, algo se reorganiza, no como espectáculo, como un ajuste fino. Ya has vivido esto, aunque nunca lo hayas nombrado. Momentos raros en los que una decisión se volvió obvia sin esfuerzo, en los que un miedo simplemente perdió fuerza, en los que algo se cerró sin drama. En esos instantes no pediste, reconociste. El reconocimiento no es pensamiento, es sensación corporal. El cuerpo sabe antes que la mente. Por eso el llamado es silencioso, porque ocurre en el nivel donde el cuerpo deja de contraerse. Cuando Jesús dice, levántate o sal fuera, eso no nace de la intención de cambiar al otro, nace de la ausencia de duda interna. Donde no hay duda, no hay resistencia, y donde no hay resistencia, la realidad cede, no por obediencia, sino por coherencia. El llamado que no usa palabras exige algo que rara vez se dice, el valor de no hacer nada por unos instantes, sin pedir, sin explicar, sin intentar convencerte a ti mismo, solo sostener el silencio sin llenarlo. Eso es más difícil de lo que parece, porque el silencio revela cuánto dependemos del ruido para existir, pero cuando ese ruido cae, aunque sea brevemente, algo esencial se alinea, y en ese punto, cualquier palabra, si llega, ya no carga desesperación, nace completa. Tal vez por eso tantas tradiciones han hablado del nombre secreto, de la palabra viva, del verbo, no como sonido, sino como expresión de un estado. El llamado verdadero no es algo que aprendas a hacer, es algo que sucede cuando dejas de sostener lo que no eres, y eso no ocurre en público, no ocurre como espectáculo, no ocurre para demostrar nada, ocurre cuando soportas quedarte sin pedir. Hay un punto en el camino en el que ninguna pregunta sigue siendo válida, no porque haya sido respondida, sino porque perdió el suelo sobre el que se sostenía. Es ahí donde el símbolo empieza a hablar más fuerte que la explicación. Jesús llamaba a eso reino, no como territorio, sino como estado. El reino no llega, se revela cuando la puerta interna deja de estar vigilada. Toda vigilancia cansa, toda vigilancia es miedo disfrazado de atención. Por eso el reino es descrito como descanso, no porque todo se vuelva fácil, sino porque el esfuerzo innecesario cae. En los símbolos antiguos, el templo no era un lugar de peticiones, era un lugar de presencia. Cuando el templo se volvió mercado, fue vaciado, no por ira, sino porque perdió su función. El silencio hace lo mismo, expulsa el exceso sin violencia. En el desierto no hay distracción suficiente para sostener personajes. Por eso tantos símbolos espirituales nacen ahí. El desierto no enseña, revela. Sin ruido el ego pierde forma. Sin forma no gobierna. Es en ese espacio donde el pan deja de ser pedido y pasa a ser reconocido. Yo soy el pan, no como promesa, sino como constatación. El pan no explica, nutre. El nombre, en los textos antiguos, no era una etiqueta, era esencia. Cambiar el nombre era cambiar el eje del ser. Cuando Jesús llama a alguien por su nombre, no está identificando, está activando. Lázaro, sal fuera, no del sepulcro de piedra, sino del estado. Toda muerte simbólica es un confinamiento de identidad. Toda resurrección es un desplazamiento interno. El silencio hace eso sin alboroto. Reorganiza el campo, ajusta el peso, redefine el centro. Por eso el llamado verdadero no grita, resuena. Resonar no es empujar, es vibrar de forma tan coherente que el entorno se reacomoda. La luz, en los evangelios, no es una metáfora moral, es conciencia sin sombra. La sombra solo existe donde algo intenta esconderse.
Cuando el silencio se instala, no hay dónde esconderse, pero tampoco hay nada que defender. El enemigo no cae, se evapora, el velo no es rasgado a la fuerza, se disuelve cuando ya no hay quien lo necesite. Por eso el reino es comparado con una semilla, pequeña, silenciosa, invisible por mucho tiempo, pero irreversible. Después de que brota, el terreno nunca vuelve a ser el mismo. No sientes fuegos artificiales, no sientes confirmación externa, sientes un nuevo tipo de neutralidad. Las cosas que antes te jalaban ya no tienen de dónde agarrarse. Las que antes te asustaban ya no encuentran respuesta. No es apatía, es centralidad. El silencio reorganiza la realidad porque reorganiza al observador, y la realidad nunca fue independiente de eso. Quien pide, observa desde fuera. Quien reconoce, observa desde dentro. El reino no responde porque no conversa. Es. Y cuando dejas de pedir para entrar, te das cuenta de que siempre estuviste del lado de adentro. No hay aplausos para eso, no hay anuncio, solo hay un saber silencioso que ya no necesita afirmarse. Si llegaste hasta aquí sin sentir urgencia, sin necesitar estar de acuerdo, sin querer explicarle esto a nadie, entonces el símbolo cumplió su función. El silencio ya está trabajando. Antes de cerrar, necesito decir algo que no cabe dentro de los capítulos. Cuando comencé a estudiar estos símbolos, reino, silencio, llamado, nombre, no fue por curiosidad espiritual, fue por agotamiento. Hubo un periodo en el que yo también repetía palabras esperando que algo cambiara. Oraba correctamente, pensaba correctamente, sentía correctamente, o al menos lo intentaba, pero por dentro había un desgaste difícil de explicar, una sensación de que siempre estaba hablando y nunca habitando. Recuerdo un día en específico, nada místico, nada especial, solo demasiado silencio como para huir. Fue ahí donde percibí algo incómodo. No estaba buscando una respuesta, estaba buscando permiso, permiso para dejar de pedir, permiso para no seguir sosteniendo un papel espiritual que ya no era verdadero. Cuando eso cayó, no ocurrió nada milagroso en el sentido común, pero algo más profundo cambió, la relación, y por eso existe este contenido, no para enseñar, sino para reconocer a quienes ya están en ese punto. Si llegaste hasta aquí, no fue por curiosidad, fue por identificación silenciosa. Si este video describió algo que nunca lograste poner en palabras, entonces este espacio ya es tuyo. Puedes dar like, comentar o suscribirte, no como un gesto automático, sino como señal de presencia. A veces, el simple acto de permanecer es suficiente.